saben, hemos seguido la serie consecutiva del libro de Romanos y estamos ahora mismo casi terminando el capítulo 9, por lo cual les pido por favor a todos ustedes, abran sus Biblias por favor en el libro de Romanos en el capítulo 9. Mientras lo buscan, el que lo haya encontrado, busque también el libro de Oseas, el principio del capítulo 2 de Oseas. Porque yo sé que vamos a tardar bastante tiempo en encontrar Oseas, así que búsquenlo de una vez. Mientras usted lo busca, esos dos libros, Romanos capítulo 9 y Oseas capítulo 2, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes le han roto el corazón? ¿A cuántos de ustedes le han roto el corazón? Una vez alguien te dijo, te amo mucho, y tiempo después le dijo, ya no te amo más. Es muy probable que eso haya sido la experiencia de muchos, si no de todos, quizás. Y es probable que al que no le haya pasado, en algún momento le pueda pasar. Pero qué cosa tan triste que alguien te diga, ya no te amo. Y las damas presentes en la sala podrán asentir a esta realidad. No importa cuántas veces un hombre le diga te amo, y le dice 1000 veces te amo, ella lo cree y se le olvida. Pero si usted le dice una sola vez, no te amo, eso no se le olvida jamás. ¿Cierto, damas? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy pero muy interesante, es muy pero muy relevante. Es la inclusión de los gentiles en el cielo, en la salvación, en el proyecto de Dios. Y vamos a aprender varias cosas. Vamos a aprender a cómo estudiar la Biblia, cómo manejar la Biblia. Vamos a aprender un poco de referencia cruzada, vamos a aprender un poco de concordancia antiguo-neotestamentaria, vamos a aprender un poco de geopolítica, de la crisis Israel-Palestina, vamos a aprender un poco de la teología de la revelación progresiva, de la teología completa del Antiguo hasta el Nuevo, del Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a aprender un montón de cosas hoy. Pero sobre todo vamos a ver que Dios le dijo a un pueblo, ya no te amo, para decirle a otro pueblo, ahora sí te amo. A ti te amo. Y usted va a tener que pensar en cuál pueblo estoy yo ahora mismo. Yo soy un receptor, un beneficiario del amor de Dios, o yo estoy luchando con mis buenas obras para ver por qué grietica del cielo me meto y me llego allá sin necesidad de Cristo. Vamos a leer en el capítulo 9 de Romanos. Es el capítulo que comienza la trilogía acerca de la elección incondicional de Dios, la soberanía de Dios en la salvación de algunos pecadores. Y hemos visto hasta aquí en el capítulo 9 que Dios es soberano en la salvación de aquellos que quiere salvar, que Dios cumple la promesa a Abraham no vía linaje, sino vía promesa. Vimos el ejemplo de Isaac y no de Ismael, vimos el ejemplo de Jacob y no de Esaú en los versículos 9 al 14. Vimos también que hay gente que tiene objeciones a que Dios no es soberano en la salvación, que Dios no puede tener una lista ya de predestinados, de gente que se va a salvar. En el versículo 14 hay gente que piensa que Dios es injusto. Si Dios hace eso, Dios es injusto. En el versículo 19 hay gente que piensa que no solamente Dios es injusto, en el 19 hay gente que piensa que Dios es malo. Dios es malo porque Él salva a algunos y a otros condena. Pero hoy vamos a ver de los versículos, vamos a empezar desde el 24
hasta el 29, pero vamos a leer, para poder tener el contexto completo, vamos a leer desde el 24 hasta el 33, ¿ok? Nos vamos a dedicar solamente desde el 24 hasta el 29. Repito, vamos a leer desde el 24 hasta el 33, pero vamos a dejar los versículos 30 al 33 por la semana que viene. O mejor dicho, vamos a leer desde el 21. O no, mejor desde el 19. Pues. Tú me dirás, ¿por qué Dios todavía nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó por qué lo hizo así? ¿Qué? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que estaban preparados para destrucción? ¿Y qué si, para dar a conocer las riquezas de su gloria, se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos, es decir, gentiles. 25. Como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. En el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, el Señor de los ejércitos, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que tenemos de leerla en libertad y en nuestro propio idioma. Señor, no tenemos cómo agradecerte todas tus bondades para nosotros. Todas inmerecidas. Todas muestras de tu gracia y tu amor para nosotros. Señor, en esta mañana rogamos que nos edifiques a la luz de tu palabra. Nos enseñes un poquito más de ti. Nos enseñes un poquito más de tu palabra. Nos animes a amarte más, no solamente por quién tú eres, sino por lo que has hecho por nosotros. Inmerecedores de tu amor, nos has llamado amada mía. Señor, te ruego especialmente por mi incapacidad. Que mi falta de adjetivos no sea un estorbo para mis hermanos al conocer la grandeza de tu nombre. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Enséñanos lo grande y lo amoroso que eres. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver la inclusión de los gentiles. Y vamos a ver 2 puntos solamente. En el segundo punto vamos a tener 2 subpuntos, pero en el primero vamos a tener uno solo. El primer punto es 2 pueblos. 2 pueblos. Y el
El segundo punto es un pueblo. El primer punto, dos pueblos. El segundo punto es un pueblo. O sea, el punto número uno es dos, el punto número dos es uno. Ustedes pueden notar en los versículos 25 y 26 que hay un pueblo que no era pueblo y una amada que no era amada. Esa es una cita directa del libro de Oseas. Déjenme enseñarle un poquito de referencia cruzada acá. ¿Okay? En algunas de sus Biblias ustedes van a encontrar al final del versículo 25 una letrica chiquitica arriba de la última palabra. Una letrica chiquitica de la última palabra en el último versículo, en el versículo 25. Esa letrica, si la tiene, su Biblia tiene, se llama así, Biblia con referencia cruzada. Esa letrica, en alguna parte de esa misma página, le dice que esa letrica del versículo 9:25 corresponde a una cita del Antiguo Testamento en Oseas 2:23. ¿Okay? Repito, esa letrica es una referencia cruzada que lo lleva a usted a Oseas 2:23. Por eso les dije que buscaran Oseas, porque yo sé que iban a tardar en buscarlo. Esas hojas del Antiguo Testamento son sticky, son pegajosas. ¿Okay? Y ustedes van a notar que no es una cita textual, sino que es una paráfrasis. Y aquí nos estamos metiendo en terreno un poco complicado que yo se lo puedo explicar los jueves cuando vengan a las 6 de la tarde al estudio bíblico. Ustedes van a notar que esta referencia cruzada de Romanos 9:25, la letrica me lleva a Oseas 2:23 y Oseas 2:23 dice: yo la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruhama. Y a lo a mí le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. Wow. Pero ¿quién es lo Ruhama y quién es lo a mí? Y uno queda como con estrellita viendo para arriba y para abajo. Bueno, hay que leer un poquito el capítulo 1 de Oseas y yo le voy a dar esa tarea para que usted lea el capítulo 1 completo en su casa. Capítulo 1 de Oseas, solamente déjeme darle un poco de contexto. Oseas era un profeta del norte de Israel, en los años antes de la destrucción asiria de Samaria, lo que en la historia de la humanidad se conoce como la caída de Samaria en el 786 a.C. Dios levantó a un profeta llamado Oseas y le dijo en el 1:2, Oseas 1:2, le dijo: ve y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. En otra palabra, esta es la historia de un profeta que Dios le dijo: cásate con una prostituta para que entre tú y tu esposa ilustren la relación que hay entre Israel y yo. Y esa es una parábola viviente de la relación de Dios con su pueblo de Israel. La vida del profeta de Dios con la prostituta. Esa prostituta se llamaba Gomer, que ustedes la ven en el versículo 3, y en el versículo 4, tuvieron su primer hijo, que se llamó Jezreel. Pero después, en el versículo 6, tuvieron otra hija, que se llamó Lo-Ruhama. Después, en el versículo 9, tuvieron otra hija que se llamó Lo-Ammi. Ahora, antes de que usted piense que esos son nombres bonitos para sus hijos cuando los tenga, noten por favor que en los versículos que les dije también hay descripciones, en algunas Biblias, de qué es lo que significa Lo-Ruhama. En el versículo 6 significa una persona de quien uno no tiene pena. No es una persona que merece compasión. Entonces no le pongan así a su hija. No, una niña que no merece misericordia, que no merece compasión. En el versículo 9 también a la niña, la tercera niña, le pusieron Lo-Ammi. ¿Qué significa Lo-Ammi? Es una que no es de mi pueblo.
Algunas personas piensan, algunos teólogos piensan que esos 3 hijos eran de Gomer, pero no con Oseas, sino con quién sabe quién. ¿Se están dando cuenta de lo feo de la parábola viviente en el que el profeta de Dios estaba en medio? Entonces, por este Lo-Ammi y Lo-Ruhama, estas 2 niñas, hijas de Gomer, es que Dios usa esta parábola para decirle, Lo-Ammi, que no era mi pueblo. En el versículo, vamos a leer ahora el 2:23 con ahora más entendimiento de quién es Lo-Ruhama y Lo-Ammi. Yo sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-Ruhama, y a Lo-Ammi, que significa tú no eres de mi pueblo, le diré, tú eres mi pueblo, y él me dirá, tú eres mi Dios. En otras palabras, cuando usted lea completo el primer capítulo de Oseas, usted va a entender por qué Dios a unos que sí eran suyos les dijo, ya no más, ya no más. Lleguen hasta el capítulo 10 en Oseas para que entiendan. O tienen 2 opciones. Lean el libro, la novela de Francine River que se llama Amor Redentor. Es una ilustración muy linda de un amor moderno parecido al de Gomer y Oseas. O, y esto lo digo con temor y temblor, vean la película del mismo nombre, pero no con sus niños cerca. Y los jóvenes no la vean solos. Para que entiendan cómo es Dios con Israel. Israel en el momento después de la monarquía dividida, la monarquía unida, unos 1000 años antes de Cristo, de Saúl, David y Salomón. Luego de Salomón, el reino se dividió y hubo de las 12 tribus, quedaron 10 al norte, y eso se llamó el reino de Israel con la capital Samaria, y el sur tenía 2 tribus, que la capital era Judea, el reino del sur se llamaba Judea, Judá, y la capital era Jerusalén. Entonces, cuando el reino del norte se pone tan malvado que rompe todos los pactos, todos los convenios y las promesas de Dios, el reino de Israel se descarrió, pusieron reyes impíos, sacrificaron ídolos, se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. El reino de Israel, la del norte, se echó una descarría feísima, y Dios los castigó, y a ese pueblo que era mi pueblo, Dios les dijo, van ahora a la cautividad con Asiria, y los asirios repoblaron Samaria para que los israelitas ni los judíos pudieran repoblar de parte de Dios. Y Dios lo permitió así. Y el reino del norte, las 10 tribus, después de la cautividad asiria, más nunca se supo de esas 10 tribus. Más nunca. El pueblo, el reino del norte desapareció luego de la invasión asiria en el 786 a.C. Ahora, el reino del sur. Vengan conmigo ahora a Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 1. Y aquí le estoy enseñando un poco de referencia cruzada, ¿oyeron? Vamos primero al 10. Isaías 10, 22 y 23. Dice el 20. Cuando llegue ese día, sucederá que los sobrevivientes de Israel y de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel. El remanente volverá. Y aquí están hablando del reino del sur. Sí, el remanente de Jacob se volverá al Dios fuerte. Israel, si tu pueblo llega a ser como la arena del mar que vuelve a él, la destrucción acordada rebosará de justicia. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor de los ejércitos, llevará a cabo en medio de la tierra la destrucción que ya ha sido decidida. Y eso es lo que ustedes ven en el versículo 29 de Romanos 9. El Señor de los, si el Señor, 28.
el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud. Entonces ustedes ven que en el nuevo hay no solamente cumplimiento, sino referencia a las cosas que pasaron en el antiguo. ¿Por qué? Porque la inclusión de los gentiles no es un rediseño, un rearreglo del proceso y proyecto de salvación, porque los judíos la rechazaron, ¿no? Dios siempre planeó que los salvos no fueran solamente los hijos biológicos de Abraham. Dios siempre lo planeó así. Había un pueblo que era mi pueblo y en algún momento Dios les dijo, estos ya no son mi pueblo, ahora estos van a ser mi pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que había dos pueblos. Uno que era mi pueblo y que después empezó a ser no más mi pueblo. Y uno que no era mi pueblo, ahora empezó a ser mi pueblo. ¿Cuáles son esos pueblos? Bueno, en la Biblia llaman de varias maneras esos pueblos. Ustedes pueden ver en el libro de Éxodo cómo Dios formó a la nación de Israel como su pueblo. Y de entre todos los pueblos del mundo, Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo y para a través de Israel mostrar a todas las naciones las grandezas y el carácter del Dios Santo. Pero Israel falló en reflejar el carácter de Dios. Así que Dios los desechó. Y el pueblo que no era mi pueblo son todos los demás. Todos los demás no israelitas, no judíos, no hebreos, no incluidos en la constitución del pueblo de Dios en el Éxodo como el pueblo de Dios. Es más, en nuestra versión contemporánea, muchas de las veces en que la versión del 60 dice gentiles, la versión contemporánea dice no judíos. Porque pudiéramos tener la tentación de comparar gentiles con paganos, cosa que para los judíos es verdad. El que no es judío es pagano. Pero de entre los gentiles, Dios también salva gente y siempre pensó salvar gente. No fue que Dios ahora rearregló la salvación y la ajustó porque los judíos rechazaron la salvación. No, es que Dios siempre lo diseñó así. Dense cuenta que en este mismo capítulo 9 de Romanos vemos que Dios salva no a quien nosotros creemos que se lo merece, no a quien se esfuerza o corra duro, porque no depende del que quiere ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y no depende tampoco de qué primogenitura tienes tú, por ejemplo, Esaú, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tampoco depende de que tú hayas hecho algo malo en tu vida, o de muchas cosas buenas que hayas hecho. Vengan conmigo a Romanos 9, en el versículo 10 y 11, y van a ver el por qué y el por qué no, de a quién y por qué Dios salva. No solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Y aunque sus hijos todavía, escuchen bien, aunque sus hijos todavía no habían nacido, imagínense que Dios salve a alguien que todavía no ha nacido. Usted dirá, bueno, pero no ha nacido, pero está en la barriga. Eso no es lo que dice. Más adelante, en el versículo 7 dice que no es por Ismael, es por Isaac. Isaac ni siquiera estaba en la barriga. Estaba en la promesa. 15 años después fue que Dios, no 9 meses después, 15 años después fue que nació Isaac. Pero en el versículo 11 vemos que, aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo. Es decir, que tú no te vas a salvar por las muchas cosas buenas que hagas, ni tampoco te vas a perder por las muchas cosas malas que hagas. Ya te voy a decir por qué que te salva o por qué no te salvas. Pero ¿para qué Dios hizo eso? ¿Cuál es el propósito de Dios en la salvación de algunos y en el abandono de otros? ¿Cuál es
¿Cuál es la intención de Dios en la elección incondicional de los que Él quiere salvar por gracia solamente, mediante fe solamente, en Cristo solamente? Pero en el medio del versículo 11, 9-11 de Romanos dice, para confirmar el propósito de Dios que no está basado en las obras, sino en el que ¿qué? En el que llama. Es decir, Dios es el que de entre todos los seres humanos, Dios a algunos les dice así, ¿ve? Ven para acá. Come here. Come here. Ven acá. Ven. Usted dirá, ¿y si yo no quiero? ¿Y mi libre albedrío? Mire, cuando usted lee Romanos 9 y entiende la grandeza, el poder, el amor, la soberanía de Dios, usted no va a decir, yo no quiero. Usted va a ir corriendo. Cuando Dios llama, usted va a ir corriendo. Usted no va a tener excusa. Porque cuando usted entiende, cuando Dios te arropa con su amor, cuando tú eres capaz con nuestra mente chiquita de entender lo mínimo necesario para saber que Dios me amó cuando yo era inmerecedor de su amor, yo no voy a poner las manos así o no voy a poner el ceño así cuando Dios me llame, no, yo voy a correr a sus brazos y a tirarme y abandonarme en esos brazos sin poner peros. Es probable que no lo entiendas completo, es probable que no lo sepas completo, no lo sepas todo, pero cuando Dios llama, no hay libre albedrío que se resista. Para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama. Se le dijo, el menor servirá al mayor, y como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Mire, adelantémonos un poco al versículo 25. El versículo 25 dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo. Y eso es una cita, como les dije en Oseo. Y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Porque si a ti te han roto el corazón alguna vez, te dijeron, ya no te amo. Dios es el que nos dice, tú eres mi amada. A la iglesia, al pueblo, tú eres mi amada. Pero a Israel, el pueblo mío, ya no es más mi pueblo. Estoy hablando del pueblo nacional de Israel, no la tierra del margen oriental del Mediterráneo. Estoy hablando de la nación de Israel. Y ustedes cuando leamos un poquito de historia, ustedes van a ver que la nación política de Israel, hoy en día, el Estado sionista de Israel, fue constituido en el año 1948 como nación. Los judíos estaban regados por todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hitler en 1945 y en la Segunda Guerra empezó el Holocausto a matar más de 6 millones de judíos. Entonces las Naciones Unidas nacieron y crearon el Estado de Israel para darle un pedazo de tierra a los judíos errantes por el mundo que habían estado regados por el mundo desde ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Entonces imagínense, bueno, los judíos estaban regados por el mundo desde 1900, ¿cuánto? 1800, 1700, 1500. Desde el año 70, no 1970, desde el año 0070, cuando Tito, el general romano Tito, destruyó Jerusalén y expulsó a todos los judíos de Jerusalén. Y todos los judíos en ese momento empezaron a regarse por todo el mundo. Ellos no tenían más tierra en Jerusalén. Desde el año 0070 hasta 1948, los judíos no tenían un pedazo de tierra en el mapa que dijera Israel. ¿Qué quiere decir con eso? Es muy pertinente hablar de eso hoy en día con esta mala guerra que hay entre Israel, no
entre Israel y Palestina, no es entre Israel y un ejército terrorista llamado Hamas. Todas las guerras son sangrientas y nosotros deberíamos como cristianos estar en contra de las guerras donde muere gente por control de tierra, por religión, por otro tipo de cosas. Nosotros deberíamos estar en contra de eso como cristianos. Ahora, cuando se trate de, cuando usted tenga compañeros de trabajo que diga Free Palestina, o cuando usted tenga compañeros de trabajo, no, pero tú no puedes estar a favor de Palestina porque nosotros somos cristianos. ¿Pero quién te dijo que Israel es cristiano? ¿O quién te dijo que todos los palestinos son Hamas? No. Tenga cuidado con fijar una posición política porque usted piensa que es bíblica. Mucho cuidado con eso. No, porque el pueblo de Israel de hoy, tenemos que preguntarnos, ¿es el pueblo bíblico de Dios? Yo solamente le voy a leer un versículo, y después hablamos de esto más, ¿ok? Vengan conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, en esas palabras que algunas Biblias tienen en rojo, toda la Biblia debería estar escrito en rojo. Vengan conmigo al capítulo 10, versículo 16. Lucas, capítulo 10, versículo 16. Usted puede leer todo ese pasaje del 13 al 16, pero solamente voy a leerles un versículo para preguntarles, reflexionar juntos si el pueblo de Israel político hoy es el mismo pueblo de Israel de Dios en el Antiguo Testamento. Lucas 10, 16. Dice así: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Segundo punto. De aquellos dos pueblos, Dios los metió en una licuadora. Y no fue que los mezcló, fue que de entre esos dos pueblos, Dios ahora hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. Es en estos tres pasajes, en los versículos 28, 27, 28 y 29, vemos que es una promesa, es un remanente y es una semilla, es una descendencia. ¿Okay? Vemos en el versículo 27, devolviéndonos a Romanos 9, en Romanos 9, en el versículo 27, dice que Isaías clama en referencia a Israel: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y rectitud. Noten por favor el contraste entre la abundancia de la figura de la arena del mar. Imagínense contar los granitos de la arena. ¿Cuántos granitos de arena hay en un puño de arena? Imagínense en una playa grandísima, ¿cuántos granitos de arena habrá? Y no solamente en una playa, en todas las playas del mundo, en la seca y en la mojada, ¿cuántos granitos habrá? Bueno, si los descendientes de Israel fueran tan numerosos como la arena del mar, tan solo, y ahora el contraste es el remanente será salvo. No sabemos cuánto es el remanente, si es un poquito, si es un balde, si es una playa, si son 10 playas de las 1000, no sabemos. Pero lo cierto es que comparativamente hablando es una porción del todo. Y esto nos hace pensar, ok, pero no significa eso que Dios está perdiendo, no va a haber más gente en el infierno que en el cielo. No significa que Dios no tiene un buen plan de negocios o algo así. No. Eso quiere decir que Dios es muy amoroso. Porque Él debería condenar a todos los granitos de arena. Porque todos somos pecadores. Todos los hijos de Adán somos pecadores. Y tenemos por ley que ir al infierno. Porque la ley dice que la paga del pecado es muerte. Y todos los hijos de Adán
pecadores por nacimiento o por decisión, pues deberíamos ir al infierno. Pero de esos pecadores, Dios decide salvar a un remanente. Es un remanente en el versículo 27. Pero en el versículo 29 se dice que ese pueblo no es solamente de Israel, sino que es de su descendencia. Isaías, en Isaías 1:9, esta es una cita de Isaías, otra letrica ahí en Romanos 9:29, dice, citando Pablo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, en inglés esa palabra ustedes van a leer es seed, semilla, pues ya nosotros seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Yo me imagino que ustedes saben cuáles son esas ciudades, cuál fue el destino de esas dos ciudades y se acuerdan más o menos por qué pasó lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Una depravación increíble, una inmoralidad increíble. Ustedes pueden ver en los pasajes de Génesis 19 donde Dios envió a los ángeles a destruir con una lluvia de meteoritos, de una escena increíble, la destrucción de Sodoma. Y no porque nuestra ciudad o esta ciudad, en mi pueblo o en esta ciudad, sea mejor que Sodoma y que Gomorra. No, sino porque Dios no está viendo códigos postales de ciudades físicas, sino que Dios está viendo es una descendencia. Un pueblo que Dios ya había pensado desde antes de la fundación del mundo salvar. Él no está viendo el mapa, Él no está viendo Google Maps para a quién va a salvar, qué pueblo va a salvar y quién no va a salvar, o qué pueblo va a destruir y qué pueblo va a salvar. No, pueblo, Dios no se guía por mapas, Dios se guía por su propia gloria. Y es importante que entendamos esto, porque eso les va a permitir a cada uno de ustedes tener conversaciones en su trabajo o en su lugar de estudios acerca de quién es el pueblo de Dios hoy. Y usted con confianza puede decir, yo pienso que el pueblo de Dios hoy es el mismo pueblo de siempre, que Dios ha salvado mediante la fe en el Mesías. Tú puedes creer o no en el Mesías, pero eso determina si tú eres o no hijo de Dios. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Primera de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero si no tienen al Hijo, Juan 3:36 dice que la ira de Dios permanece sobre él. Así que depende tu relación con el Hijo, si tú vas al cielo o no vas al cielo. La segunda persona de la Trinidad, la cual los judíos, el pueblo de Israel, hoy y siempre, han negado que es el Hijo de Dios. Pero cuidado. Eso no quiere decir que los israelitas no tengan esperanza de ir al cielo. Sí, tienen esperanza. Pronto vamos a llegar al capítulo 11 y de eso habla el capítulo 11. Pero todo el que vaya a ir al cielo, sea israelita o sea ruso, argentino o indonesio, va a ir si es sustituido por la sangre del Hijo de Dios o él mismo tiene que pagar sus propios pecados en el infierno. Todo pecado será cobrado por Dios, por la justicia santa de Dios, o en las llamas ardientes del infierno o en la cruz sangrante del Calvario. ¿Dónde fueron pagados los tuyos? ¿O dónde van a ser pagados los tuyos? Ese pueblo, ese único pueblo, es un pueblo prometido. Ese pueblo al que se le dijo pueblo mío, porque a unos le dijo, no, ese no es mi pueblo ya. A una que ahora no era amada, ahora yo le voy a decir amada. Pero en el mismo lugar, ven en el versículo 26, en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo a los gentiles, ahí mismo, en ese mismo lugar, serán llamados hijos del Dios viviente. Ustedes no conocen esas parejas tan románticas y tan lindas que van a un árbol y entonces hacen un corazón y rayan ahí y ponen Chuito y Juanita, una flechita así, una cosa.
y el árbol crece, y está el corazón ahí, el árbol crece y está el corazón. Cuando Chuito y Juanita se hicieron novios, se casaron 20 años después, pasan por el árbol. Mira, ¿te acuerdas cuando me iba ahí el corazón? Qué lindo, ay, yo todavía te amo. Todavía yo te amo. Y la muchacha, bueno, ya no tan muchacha, Juanita, gracias. Y ella misma dice, yo también te amo. Pero imagínense que Chuito y Juanita ya no pasan juntos en el mismo carro, sino que pasan en direcciones diferentes con otra familia, con otros hijos, y pasan por el mismo árbol. Y sin poder decirle a quien tiene al lado, saben que en ese árbol hay un corazón con un nombre junto al mío que no está al lado. A la que era amada mía, yo le dije, ya no te amo. Pero en el lugar, ven el versículo 26, en el lugar donde a uno se le dijo, ustedes no son del pueblo de Israel, ustedes no son mi pueblo. Yo tengo un pueblo bendito y ustedes no son mi pueblo porque ustedes no guardan mis mandamientos. Ahora se les promete en el versículo 26. Hijos del Dios viviente. ¿Qué pasó entre la primera frase y la segunda frase? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Será que Dios cambia de parecer? ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de nuestra salvación si Dios es tan cambiante y tan inestable? ¿Cómo pudiéramos estar seguros de nuestra seguridad de salvación si Dios a uno de repente le dice ya no te amo y a otro le dice antes no te amaba pero yo sí te voy a amar? ¿Cómo pudiéramos estar seguros de un Dios tan inestable como eso? Bueno, la respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Entre la primera parte del versículo 26 y la segunda parte del versículo 26, lo único que pasa es la sangre bendita del Cordero. Porque si en Cristo Dios nos ha hecho hijos, y no solamente hijos, sino herederos. Mire, una de las cosas lindas que recientemente he aprendido acerca del derecho romano es que cuando usted tiene hijos naturales, usted puede desheredarlos. Si ellos se portan mal, o si tú te portas mal, o si pasa cualquier cosa, tú puedes quitarle tu apellido, tú puedes desheredarlo, quitarles el derecho a la herencia. Tú puedes incluso, la palabra en inglés es disown. You can disown your own kids. Tú puedes desconocer a tus propios hijos naturales. En mi caso, por la gracia yo tengo a Rebeca y a Mauricio, no, Mauricio se colió después. A Benjamín y a Rebeca. Y a Mauricio no le puedo quitar el apellido. Pero si Benjamín se porta mal, legalmente yo puedo quitarle el apellido. Y él buscará qué apellido ponerse. Pero después de esa firma de ese documento, él no es más molero. Está desheredado. Le quité el apellido. Se portó mal, o yo me porté mal y le quité el apellido. Pero cuando usted adopta a un niño que ha perdido a su papá y a su mamá, y ahora usted lo trae a su casa, y le da no solamente tu apellido, sino que tú le das la casa que él perdió, la familia que él perdió, la cama que él perdió, la comida que él perdió, y la familia, la esperanza, el abrigo que él perdió. El derecho canónico protege al niño. La Declaración Internacional de los Derechos del Niño protege al niño para que usted no pueda quitarle al niño por segunda vez lo que ya por primera vez perdió. Usted no puede desheredar a un niño adoptado. Si los humanos, si los abogados, si los leguleyos y los hombres infieles de esta tierra hacen leyes con ese carácter tan protector para el niño no pueda perder por segunda vez su apellido, ¿cuánto más podemos tener seguridad en que si estamos en Cristo, Dios no nos va a decir ya no te amo? ¿Por qué? Porque en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20, se nos asegura
que todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que usted puede leer los salmos y tú puedes apropiarte de esos salmos. Tú puedes leer todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y decir, ¿yo puedo disfrutar de eso también? Sí y amén, porque todas las promesas de Dios en Cristo para ti son sí y amén. Cuando tú lees en Isaías, por ejemplo, 41:10, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te protegeré. Nunca estarás solo. Wow. Tú puedes luchar con tu hermenéutica y con tu división antiguo y nuevo testamentaria y pensar, este texto no es para mí. Este texto es para el pueblo de Israel. Pero si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de la promesa y esa promesa también aplica para ti. Tú no estarás solo y el Señor te sustentará con la diestra de su justicia. Y otras 1000 promesas más. 1000 promesas más. Ama a Cristo. Tú amas a Cristo. Tú estás en Cristo. Dios tenía un pueblo. Y a ese pueblo le dijo, ustedes ya no son más mi pueblo. Y Dios tenía una que no había sido amada, que había sido rechazada. Y a ella le dijo, tú eres mi amada, tú eres mi amada. Esto es ilustrado y no voy a poder tomar mucho tiempo en esta ilustración. Pero léanlo en la casa, teniendo este contexto, léanlo en su casa, lean Juan 4, cuando Jesús se encuentra con la samaritana en el pozo. Y el texto empieza diciendo, el versículo 13 es claro, que Jesús estaba predicando, iba de camino de arriba hacia abajo, de Judea a Samaria, de Samaria a Judea, de Judea hacia Samaria, y él tenía que pasar por Samaria. Usted ve el mapa para poder entender qué significa eso y cronológicamente, geográficamente hablando, tenía que pasar por Samaria para ir de Judea a Galilea. Samaria estaba en el medio, pero no era normal que los judíos pasaran por el medio, sino que se desviaran por el río Jordán para no encontrarse con un samaritano. Pero Jesús dice, tenía que pasar por Samaria. ¿Para qué? El texto no lo dice, pero es claro en el contexto que Jesús quería encontrarse con esta mujer. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, lo primero que Jesús le dice, dame un poquito de agua. Yo me gusta agregar un comentario apócrifo que es, por favor. Yo creo que Jesús fue un hombre muy gentil, muy caballeroso, muy educado. No le iba a decir a esa mujer, hey, yo soy hombre, tú eres mujer, dame agua. No, dame agua, por favor. Y la mujer empieza un tome y dame, pues la mujer se cree teóloga. Y empieza un tome y dame con Jesús. ¿Cómo tú me vas a pedir agua si tú eres un judío y yo soy una mujer y aparte soy samaritana? Bueno, si tú supieras, no sé qué, bla. Y lean ese encuentro con Jesús. Y la mujer empieza a hablar con Jesús. Y ella cree que sabe más que Jesús. Que la salvación viene de... Ustedes adoran en aquel templo y Jesús le dice, es que ustedes adoran lo que no saben. Wow. Ustedes adoran lo que no saben, pero llegará el día, mujer, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahí hay una frase que yo quiero que la noten cuando la lean, Juan 4 en su casa, que la salvación viene de los judíos. Porque la salvación viene de los judíos, dice Jesús. Y es lo que dice aquí en Romanos, versículo 9:4, dice, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es bendito por Dios sobre todas las cosas. Entonces, esa conversación con Jesús, con la mujer samaritana, nos hace pensar, wow, Jesús está hablando con una mujer y le hace ver aquellos de los dos pueblos, samaritanos y judíos, aún el día de hoy, no se hablan. No se hablan. Pero Jesús le dice algo tan lindo.
Cuando la mujer le responde, yo sé todo eso. Cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todas las cosas. Y esa mujer está sacando su agua y está echándosela de que ella tiene un diploma en el seminario, y sacando su agua. Y cuando ella le dice, ya sé todo eso, cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todo eso. Cuando Jesús con su cara humana le dice, yo soy el que contigo está hablando, es el que tú estás esperando. ¿Ustedes se imaginan la cara de esa mujer? La velocidad con que el cántaro cayó en el pozo. Los miles de escalofríos que tuvo esa mujer en ese momento. ¿Qué? ¿Tú eres el Mesías? No, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser verdad. Y aquella confrontación entre una mujer que no era del pueblo, pero que Jesús la estaba llamando a ser parte del pueblo. Y ella quería una confirmación de que ella no era parte del pueblo, pero Jesús le dice, llama a tu marido. Y ella le dice, te equivocas. Yo no tengo marido. Pero Jesús le vuelve a decir, yo sé que 5 te han dicho ya, no te amo. 5 corazones en 5 árboles diferentes. 5 hombres te han rechazado. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Y la mujer quedó sin argumentos, porque ella estaba transparente y vulnerable ante el que todo lo sabía. Todo lo sabe de mí. Y ella fue corriendo y le dijo a los samaritanos, lean el pasaje, hey, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y la lista es larga. Pero sabe todo de mí. Y estoy transparente ante él, no le puedo ocultar nada. Y vino a mi lugar de trabajo. Vino a mí. No fue porque yo fui a él, no fue porque me porté bien, no fue porque era una persona correcta. Y los lugareños de Samaria fueron a correr, hablaron con Jesús y al final del pasaje se dice, y muchos creyeron, no solamente por lo que la mujer había dicho, sino porque creyeron en él. Era gente que no era del pueblo, que no eran llamadas amada mía. Y ahora Jesús los estaba acercando. Y de aquella división de 2 pueblos se nos dice en Efesios que Dios tumbó la pared intermedia y de dos pueblos hizo uno solo. Si Dios no nos hubiera dado descendencia, ya seríamos como Sodoma. Máximamente malvados. Máximamente malvados. No puede haber un nivel más depravado que no sea un sodomita. La condenación, la desaparición, la condenación eterna de Gomorra. Nos desapareceríamos, nos pareceríamos como Gomorra, tendríamos el mismo final, condenado, justo, condenado y sufriente, consciente por toda la eternidad. Pero usted no quiere ir al infierno, creo yo. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Permítame darle 2 aplicaciones. Ya vimos cómo hacer la referencia cruzada del antiguo con el nuevo y el nuevo con el antiguo. ¿Okay? Pero mi consejo es que si usted es parte del pueblo de Dios, conozca el libro de Dios. En esta primera aplicación nosotros tenemos que entender, mire cómo Pablo usa los argumentos antiguos testamentarios para afirmar una verdad neotestamentaria que es complementaria con toda la Biblia. Dios es soberano en la salvación de quien Él quiere. Y la inclusión de los gentiles no fue un rediseño, un rearreglo porque los judíos rechazaron. No, siempre fue el deseo de Dios que aparte de los israelitas de nacimiento, otros fueran incluidos como parte de la promesa. Siempre Dios lo pensó así. De hecho, Abraham no era israelita. Eso lo hablamos otro día. Ahora, esta aplicación, aprenda usted cómo hacer referencia cruzada.
Aprenda a conocer su Biblia. Aprenda a conocer y dejarse guiar por el texto. Cómo este texto, cuando yo pongo un dedo aquí, me lleva para acá y me lleva para acá y le pongo una paginita aquí, pongo el lapicero y mientras mantengo el dedo aquí, de aquí viene esto, y me vuelvo a sacar el dedo, y de aquí me lleva para este otro lado, y aprenda cómo hacer referencia cruzada. Pero no exagere con la referencia cruzada. No vea referencias cruzadas donde no hay referencia cruzada. Aprenda a cómo avalar textos de la Escritura con otros textos de la Escritura. Y cuando usted no entienda un texto, léalo en la concordancia o léalo en otra versión. Porque es bueno saber cómo estudiar la Biblia. Y es importante que entendamos que Dios es soberano en la salvación, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Segundo y penúltimo. Por favor, tome su resaltador, su lapicero, su pintura de labio, algo para resaltar esto que le voy a decir. En el versículo 24 se nos empieza diciendo en este pasaje que esa cuestión de judíos, de gentiles, de amada, no amada, pueblo mío, no pueblo mío, esa cuestión de esa división, no solamente es entre los salvos y los condenados, entre los redimidos y los impenitentes, sino que no era allá en el Medio Oriente, sino que el versículo 24, mire lo que dice. Esos vasos de honra y de vasos de misericordia, esos somos nosotros. Y eso te incluye a ti y a mí. Si tú eres creyente, tú eres un vaso de misericordia. El versículo 23 afirma que Dios mismo te preparó de antemano para regalarte, enseñarte, mostrarte la gloria del Dios vivo. Pero en el versículo 24 sigue diciendo que esos somos nosotros, a quienes ¿Dios qué? Dios llamó. Dios llamó de entre los judíos y de entre los no judíos, entre los gentiles. ¿Desde entre cuál pueblo te llamó Dios a ti? Yo creo que ninguno de ustedes tiene un apellido judío, una ascendencia judía. Ustedes más o menos se imaginan porque yo lo sé, ¿verdad? Porque si no ya usted me lo hubiera dicho. Usted me hubiera dicho, si usted es judío, usted me hubiera dicho desde hace tiempo, yo soy de la tribu de fulano. Y los judíos son muy celosos con eso. De hecho, ellos guardan genealogías y guardan un montón de derechos por ser de la tribu de fulano de tal. Pero yo creo que si usted se parece un poquito a mí, usted no conoció al abuelo de su abuelo. Usted no sabe cuál fue el primero con su primer apellido que cruzó el océano para venir para acá. Usted, antes de 1800, usted no sabe cómo se llamaba el abuelo de su abuelo. Entonces, lo más probable es que nosotros no seamos de entre los judíos. Nosotros fuimos llamados de entre los no judíos. Nosotros contábamos entre aquellos que se le había dicho, ustedes no son mi pueblo, tú no eres mi amada. Pero ahora se nos ha dicho, tú eres el pueblo mío. En Cristo tú eres el pueblo mío. Tú eres mi amada. ¿Cómo sabemos eso? Vengan conmigo. Último versículo. En Primera de Pedro 2 se nos enseña una realidad que quiero que la recuerden por siempre y se aprendan este versículo. Vamos a leer desde el 7. ¿Okay? Primera de Pedro 2, desde el 7 al 10. Primera de Pedro 2, 7 al 10. Ustedes, los que creen, para ustedes los que creen, Él, está hablando de la piedra preciosa que vamos a hablar de la semana que viene, para ustedes los que creen, Él es de gran valor, este es Cristo. Pero para los que no creen, otra vez los dos pueblos, uno cree, uno no cree.
Los que creen, para los que no creen, la piedra, la perla de gran precio es de gran valor. Pero para los que no creen, hay una cita del Salmo 118 que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Y también, otra cita: una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes ellos, los que no creen, tropiezan en la palabra, para lo cual ya estaban destinados. Versículo 9. Pero ustedes, los que creen, ¿qué son? Son linaje escogido. Son real sacerdocio. Son nación santa. Son un pueblo adquirido, escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! ¡Ey! Pero no detengan la lectura ahí, porque ahora viene lo bueno. Antes, hermanos amados, hermanas amadas, antes, ustedes no eran un pueblo. Ustedes no eran parte del pueblo. Ustedes no eran amados. Pero ahora, ustedes son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, no habían recibido misericordia, no los habían amado, los habían rechazado. 5 otros maridos habías tenido. Pero ahora han recibido misericordia, han sido compadecidos, han sido llamados, amada mía. Tú amas a ese Señor. Tú quieres vivir para el Señor que pagó por tus pecados y murió en tu lugar. Tú quieres entregar todos los cientos de millones de respiraciones y metros cúbicos de aire que puedas respirar en tus pulmones. Tú quieres entregar tu vida a Jesús para la causa de anunciar los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a los lugares espirituales en Cristo, en su luz admirable. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen día para decir: Señor, ¿en qué pueblo estoy yo? ¿En el pueblo que tú no amas o en el pueblo que sí amas? Yo quiero estar en el pueblo que tú amas. No me dejes, Señor. Ámame. Yo quiero amarte. Perdóname. Perdóname. Si tú no se lo has dicho, hoy es un buen día y no tardes más, porque no sabemos hasta cuándo podemos hacerlo. Dile hoy. Arrodíllate, hoy en tu cama, aquí o en cualquier lugar. Perdóname, Señor. Perdóname. No tengo nada especial. Yo no soy hijo de fulano. Yo no soy bueno. Yo no soy quien. Pero yo sé que tú muestras misericordia a todo aquel que viene a ti. Y en el infierno no habrá ni uno. Ni uno. Mire, ni uno en toda la historia de la humanidad. En el infierno no habrá ni uno que pueda decir: yo vine a Cristo y Él me rechazó. Ni uno. Pero todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que si tú vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, Él es capaz y quiere llamarte con sus brazos de amor para decirte: pueblo mío, amada mía. Tú quieres venir a Cristo. Déjame terminar con esta canción, que no la voy a cantar, solamente la voy a leer. Ustedes la leen en camino a casa. Es una canción de Marcos Vidal que dice más o menos lo que estamos hablando de la indignidad, no solamente de los gentiles, sino también de los judíos y de nosotros. No somos quien para exigirle a Dios: hey, inclúyeme, porque yo soy bueno. Ninguno de nosotros es bueno, solo en Cristo. Nos dice Marcos Vidal en su canción: no sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor.
Ya no sé qué pensar. No sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme, porque no entiendo la razón de tanto amor derramado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y por habernos incluido en una lista en la que no nos merecíamos. No sabemos cómo tú nos incluiste, solamente por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad. Tú nos llamaste pueblo mío, a aquellos que no éramos parte del pueblo. Tú nos llamaste amada mía, a aquellos que no teníamos ni siquiera la más mínima esperanza. Pero Señor, si eres capaz de incluir a inmerecedores como nosotros, tú también eres capaz de incluir a todos aquellos que tú llames, y por lo tanto, Señor, te rogamos, llama a muchos a nuestro alrededor. Señor, si tú quieres, puedes usar nuestras manos, nuestras bocas, nuestros pies, nuestro dinero, nuestro carro, nuestras casas, nuestros talentos, nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestra creatividad. Úsanos, Señor. Te lo rogamos, úsanos para llamar a todo aquel con el Evangelio y con las buenas noticias de salvación, para que Cristo sea glorificado en nuestra vida, en nuestra muerte y en cualquier situación en la que estemos atravesando. Tú nos has llamado amada mía, y ahora nosotros podemos estar seguros, Señor, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni hambre, ni desnudez, ni peligro de espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, te necesitamos. Danos seguridad de nuestra inclusión en tu pueblo, si es que estamos en Cristo. Y aquellos que aún no están seguros, enséñales que en Cristo somos tus hijos, que nada ni nadie nos puede separar de ti. Te amamos, Señor, te amamos. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.